Dios les bendiga y los dejamos con Sandra Malavé. Ok. Dios los bendiga, hermanos. Voy a hacer una oración. Padre, te damos gracias por esta noche, por tu palabra, porque es viva y eficaz, Señor. Que en esta noche esta palabra haga una diferencia en nosotros y que cumpla el propósito, Señor, con el que la estamos estudiando, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bien, yo le escribí ahí un versículo que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso está en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. El propósito de estos estudios es que nosotros aprendamos, como dice ahí, enseñar, que el Espíritu Santo nos redarguya, nos corrija y nos instruya. Y hay un pensamiento que yo noté, que yo no recuerdo realmente quién fue que lo escribió, porque decía SR, no sé si fue en una predicación, pero decía que en la información sin aplicación no hay transformación. Si nosotros escuchamos la palabra y no somos transformados, de nada sirvió. ¿Ok? Vamos entonces a comenzar. Adelante con la próxima. Hay una pequeña introducción. Voy a darle algunos detalles, ¿verdad?, de la vida de Juan y de su evangelio. Y aunque creo que ya Urban e Iremia habían mencionado algunas cosas, pero vamos a dar un repasito porque es importante que usted tenga un trasfondo y se ubique en espacio y lugar de algunas cositas, ¿verdad? Recuerde que Juan, de todos los discípulos, de los evangelistas, era el más joven de los 12 apóstoles y que era hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, conocido también como Jacobo, que antes de que Jesús los llamara, ellos eran pescadores, y anterior a eso, pues ellos también habían sido discípulos de Juan el Bautista hasta que Jesús los llamó. Juan escribió su evangelio en Éfeso, se cree que fue en Éfeso entre los años 85 y 96 aproximadamente, y también allí se cree que fue donde pasó los últimos años de su vida. Recuerde que la iglesia de Éfeso fue una de las iglesias a las que se le dirigió una de las cartas del Apocalipsis, en la iglesia de Éfeso. Este evangelio fue dirigido a los gentiles, en otras palabras, a las personas que no eran judías, y este evangelio vino a completar el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como había dicho Urban, que son los evangelios sinópticos, los que usted los ve en conjunto. Todos presentan el mismo punto de vista. Lo único que el libro de Juan presenta asuntos como que más profundos de la vida y es un estilo más directo y más sencillo. Vamos a la próxima. Antes de las señales, ¿verdad? Le quería decir que Juan también escribió primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis cuando estaba en la isla de Pasmo. Y un detalle es que Juan no utiliza las parábolas, él utiliza mayormente los discursos, por eso fue que el único evangelio que menciona la oración que hizo Jesús por sus discípulos fue el evangelio de Juan. Y él también da muchos detalles de los 11 discípulos cuando Jesús se le apareció. Ok, vamos a ver. Ahora empezamos con la segunda señal. Recuerden que de todos los milagros que Jesús hizo, Juan en su evangelio relata 7, pero él le llama señales. Por eso es que en el último versículo de Juan, que es el que explica el propósito de ese evangelio, Juan 20:31 dice, pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso es que el tema principal de este evangelio es la gloria de Jesús cuando la vemos en toda su deidad, pero como el Hijo de Dios, o sea, el unigénito del Padre, enfatizando la relación que tenía Jesús con su Padre. Mientras Jesús enseña, mientras Jesús ora, mientras Jesús ministra, él va enseñando todo esto. Por eso es que en Juan 3:16 se le considera el corazón del evangelio. Y Juan pues dedicó su vida a dar ese testimonio de Jesús para que otros también creyeran en él a través de su evangelio.
La segunda señal es cuando Jesús sana al hijo de un noble, y esto lo vamos a ver en Juan 43 al 53. Recuerde que el primer milagro había sido cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Canaán, que lo habíamos visto en la clase anterior. Dice el 43, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Recuerde que cuando Jesús llegó aquí a Galilea, antes de esto, muchos samaritanos habían creído en Jesús por todo lo que la mujer samaritana les había dicho, les contó lo que él le dijo a ella de su vida. Pero entonces los samaritanos le rogaron que se quedara allí con ellos 2 días. Jesús se quedó allí 2 días con los samaritanos. Y cuando empezó a hablar, entonces la gente empezó a creer, pero no ahora porque escucharon a la mujer samaritana, sino porque escucharon al propio Jesús contar todo lo que él tenía que decirle a ellos. Lo vieron en persona, ¿ok? Como el Salvador del mundo. Entonces, cuando Jesús deja Judea, que entonces va a Samaria, allí es que ministra a los samaritanos, allí es que hace milagros, Galilea, Judea, etcétera. Y todas estas señales que él menciona son parte de la presentación y del ministerio público de Jesús. ¿Qué es el testimonio? Cuando Jesús dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando usted lo llaman a una corte a testificar, dice, usted tiene que dar el testimonio verdadero, tiene que testificar, tiene que decir la verdad, tiene que decir esto. Testimonio, que viene de testificar. Un testimonio es una prueba, es una justificación y una comprobación de algo que es real. Usted va a comprobar algo que es certero, que confirma, el testimonio confirma algún hecho, algún acontecimiento, alguna proeza, como dice ahí, o un pacto. Pero Jesús dice que él dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Recuerde que Jesús había nacido en Belén de Judea, que esto es al sur del país. Ahorita van a ver un mapa para que se ubiquen. Pero, ¿verdad? Nosotros nunca lo vemos a través de los evangelios, que él se quedara allí, ni que él considerara ese lugar como su ciudad. Por el contrario, sus padres lo llevaron a Nazaret, se crió en Nazaret. Recuerden que él había ido al sur cuando iban a matar a los niños y sus papás lo llevaron para protegerlo, pero luego regresaron al norte del país, en Galilea. Y llegó a ser conocido como Jesús Nazareno. O sea que su propia tierra no se refería al lugar de su nacimiento, sino a la tierra Galilea. Primero Nazaret y en Capernaum, a todos los sitios que él fue. Por eso es que en Juan 18, del 4 al 5, él mismo dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y él le respondió, a Jesús Nazareno. A Jesús Nazareno. Y Jesús le dijo, yo soy. O sea que él sí se consideraba Nazareno. Vamos al próximo. Recuerden que más adelante en Juan, en ese mapita usted va a ver ahí el proceso, ¿verdad? Tenemos ahí en el sur el lugar donde Jesús nació. Seguimos por ahí subiendo a Samaria hasta que llegamos arriba, a Galilea, todo ese trayecto. Entonces, recuerden que más adelante en Juan 5:30, a mí eso no me tocó, pero el que, para mencionárselo, Jesús habla de que él no puede hacer nada por sí mismo, sino que las obras que su Padre le dio para que él cumpliesen son las que dan testimonio de que el Padre le envió. Él reconoce la autoridad del Padre y que esas obras dan suficiente testimonio de su autoridad. Pero, ¿verdad? Luego vas a ver más adelante que entonces él levanta reproche contra todos aquellos que no aceptaron ese testimonio. Vamos a la próxima. Bien, el profeta no tiene honra en su propia tierra. En los evangelios sinópticos, este refrán también lo utilizaban para explicar la dureza del corazón de los nazarenos, al negarse de verdad de que un paisano, una persona que vivía en el país igual que ellos, pudiera ser hijo que era hijo de un carpintero, pudiera ser el Mesías. Y ellos también pues negaban eso. En Mateo 13, del 57 al 58, dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo,
No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Esto lo confirma Mateo. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Como ellos eran tan incrédulos, pues él allí se limitó a hacer milagros. ¿Verdad? Es como que a veces es muy difícil cuando dice no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. A veces la gente dice, qué difícil es predicarle a la familia. Es más fácil predicarle a una persona que no nos conoce que predicarle a la familia o a los parientes. Pues eso también se refería a Jesús cuando dice que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Vamos a la próxima. Los galileos los reciben. En Juan 4, vamos a ver aquí del 45 al 46. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Recuerde que Jesús no se quedaba estático, él se movía de un lugar a otro. Y eso también era una estrategia, ¿verdad? Para cuidarse. Pero él en cada ciudad que iba, hacía algo. Y Juan dice que si él fuera a escribir todas las cosas que Jesús hizo, no se terminarían los libros. Porque recuerde que en la Biblia nos presentan unos detalles, pero hay cosas que nosotros pasaron y nosotros no sabemos. Y pasaron muchos milagros, muchas cosas que nosotros las desconocemos porque no están mencionadas en las escrituras. ¿Y por qué a los galileos le recibieron? Pues porque habían visto las señales de las que estamos hablando. Habían visto ya las señales de lo que Jesús había hecho en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y esa noticia pues rápido se divulgó entre todas las personas, ¿verdad? Como dice el dicho, como reguero de pólvora. Y había alguien que estaba allí, se interesó por su visita. Un hombre de rango dentro de la corte donde gobernaba Herodes. No era cualquier persona, era un hombre que tenía un rango dentro de la corte. Pero la aflicción de este hombre, la situación que estaba pasando, lo sacó de su comodidad, lo sacó de su letargo y lo impulsó a buscar a Jesús, como a veces hace el Señor con nosotros, ¿verdad? Que nos saca de nuestro lugar de comodidad, de nuestro lugar de letargo para que despertemos. Y hay cosas que nos impulsan a buscar con más intensidad a Jesús. Pues el cargo de este oficial era un cargo de autoridad y mando otorgado por el rey. Formaba parte de la corte del rey. Vamos a la próxima. Este noble viaja desde Capernaum hacia Galilea. Dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y que sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. O sea que un oficial le ruega a Jesús. Recuerde que cuando usted ruega, es algo más que pedir. Es pedir como con gracia. Pedir algo como gracia, como favor. Es como cuando un nene quiere pedirle permiso a la mamá. Mami, por favor, déjame ir a casa de mi vecinito a jugar. Dito, por favor, y sigue insistiendo y sigue rogando. ¿Verdad que sí? O mami, por favor, déjame ir al cine con mis amigos. Le estás rogando. Es algo más que pedir. Pues este oficial ruega, dice que le rogó que descendiese, que sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Es una súplica, un ruego es una súplica que mucha gente le realiza a cualquier divinidad, pero nosotros en este caso estamos hablando de que le rogaron a Jesús. Cuando tú ruegas, tú te humillas ante alguien a cambio de un favor. Vamos a la próxima. En primera de Timoteo 2, del 1 al 2, nos exhorta a nosotros también que se hagan rogativas por todos los hombres. Esto es otro concepto del ruego. Rogar por todos los hombres, interceder con intensidad por todos los hombres. Y en Filipenses 4 dice que debemos dar a conocer nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. El ruego es debe ser algo también parte de nuestra vida, rogar.
Y en Juan 14:16 dice, Jesús les dijo que rogaría al Padre para que nos dé un consolador. O sea que Jesús también iba a rogarle al Padre, iba a rogar por nosotros para que nos diera un consolador. Vamos entonces, las señales. En Juan 4:47 dice, Jesús le dijo, si no viere señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él estaba pidiéndole a Jesús, ¿verdad? Que fuera hasta donde estaba su hijo. ¿Qué es una señal, hermano? Una señal es cuando pedimos una señal, como cuando usted, no sé si usted a veces le dice, Señor, yo quiero un trabajo, pero yo no sé si ese es el trabajo adecuado, por favor, envíame una señal. O a veces las hermanas cuando están pidiendo un siervo dicen, Señor, dame una señal a ver si es ese. Y a veces tenemos situaciones le pedimos al Señor una señal para estar como que seguros, ¿verdad? Y una señal es un signo, un fenómeno, es una acción material, es un prodigio, una cosa extraordinaria que pasa, pero que puede ser una prueba de autenticidad o de autoridad. También puede ser una advertencia de peligro o puede ser un indicador del proceder sabio que debe seguirse. Por ejemplo, en la Biblia vemos señales que son acontecimientos o milagros específicamente o experiencias que demuestran el poder de Dios. Desde el principio de la creación, Dios dio señales. Por ejemplo, en Génesis 1:14, el Señor dijo, haya lumbreras y sirvan de señales para las estaciones. La luna, el sol iban a servir de señales para las estaciones y todas las demás lumbreras. Pero también en Marcos 16, del 17 al 18, hay señales que siguen a los que creen. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles son estas señales? Y usted sabe todo lo que menciona, que en mi nombre echarán fuera demonios. Si comieren cosa mortífera, no les hará daño. Y ahí te menciona en Marcos 17 al 18, todas las señales que van a seguir a nosotros, los que creemos en Jesús. Después que Él se fue, que nos dejó el Espíritu Santo, pues todas estas señales también nos van a seguir a nosotros, no solamente a los discípulos. Y también habla de las señales antes del fin. En Mateo 24:3, cuando los discípulos estaban hablando y le preguntan al Señor, Señor, pero ¿cuáles serán las señales? ¿Cómo vamos a saber cuáles son las señales antes del fin? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor empieza a explicarle, el Señor Jesús, cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, todo eso. Y el Señor empieza a explicarle las señales antes del fin. Así que una señal siempre te da indicio, es un indicador de algo, de una experiencia. En este caso, estas señales de las que habla Juan, y cuando Jesús le dijo, si tú no vieras señales y prodigios, no vas a creer, le dijo al oficial, si tú no vieras señales y prodigios, no crees. Entonces, vamos a la próxima. En, pero ¿qué pasa? También hay falsas señales. Hay que saber distinguir entre las señales falsas y las verdaderas, porque no todas las señales vienen de Dios. Las señales falsas, como en Marcos 13:22, que dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Esto es fuerte, ¿verdad? De que aún los escogidos seamos engañados. Por eso es que tenemos que mantenernos orando, ayunando y leyendo la palabra, y que el Espíritu Santo nos dirija en todo para saber discernir entre lo que está bien y lo que no, entre lo que es de Dios y lo que no viene de Dios. ¿Y cómo saber si una señal o milagro es falsa? Fácil. Si esa señal o ese milagro contradice los mandamientos divinos y todo lo que indica la palabra, obviamente no es una señal ni un milagro que venga de Jesús ni de Dios, no viene de Dios. Es como en Éxodo 7:11, cuando, ustedes saben que cuando Moisés cogió aquella vara y la convirtió, Dios le dio el poder, ¿verdad? Era con el poder de Dios, Dios convirtió aquella vara en una serpiente. Pues, ¿qué hizo el faraón? Pues también llama a sus sabios y hechiceros, y ellos hicieron lo mismo, pero no era para que a través de ese poder reconocieran el poder de Dios, no, para que
demostrar que ellos también eran sabios y hechiceros. Eso era todo, ¿verdad? Pero estas señales de las que estamos hablando son señales que demuestran el poder de Dios. Vamos entonces al próximo. El propósito de las señales en el Evangelio de Juan. ¿Cuál era el propósito de las señales realmente en el Evangelio de Juan? Era manifestar la naturaleza de Jesús, su carácter, su misión. Estas señales eran parte de la presentación y el ministerio público de Jesús. Los milagros de Jesús fueron interpretados, como bien dice ahí, señales, como evidencias en este evangelio, ¿verdad? En el evangelio de Juan. Y se utiliza esta palabra. ¿Y para qué son esas señales? Para que creamos en él. Como le había dicho que dice en Juan 20:31. Estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ellos esperaban un Mesías, llegó el Mesías, pero ni aún con las señales y prodigios y milagros que Jesús hizo, creían que ese era el Mesías. De todos esos milagros que informa Juan, 5 no están registrados en los demás evangelios. El agua transformada en vino, la sanidad del hijo del oficial del rey, la sanidad del paralítico de Betesda, la sanidad del ciego y la resurrección de Lázaro. Eso están en el evangelio de Juan. Sin embargo, la alimentación de los 5,000 y el andar sobre el mar, eso sí se mencionan juntos, ¿verdad? En todos los demás evangelios. Hay otros evangelios que mencionan otros milagros, otras señales. Pero lo más importante de esto, hermano, no es que era algo sobrenatural, sino que eran pruebas claras y contundentes del poder de Dios. Ese era el propósito de esas señales. Esas eran las pruebas que Jesús estaba demostrándole al pueblo, que él era el Hijo de Dios, el poderoso Dios. Pero aún así, muchos no creían, ¿verdad? Y muchos como este señor, tenían que esperar ver una señal para entonces creer. Ahí demuestra pues la falta de fe. Vamos al próximo, los principios que se revelan en este suceso. En Juan 4:50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Qué vemos aquí? La omnipresencia de Dios, que en la primera clase Urban la había mencionado. Dios está en todo lugar. Sanó al hijo sin tener que llegar allí. Por eso es que el Salmo 139 dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol yo hiciere mi estrado, he aquí aún así me guiará tu mano, me guiará tu diestra, etc. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Otro principio que revela este suceso es que la fe debe apoyarse en su palabra, sin necesidad de ver señales o milagros. A veces le pedimos una señal al Señor porque estamos inseguros, porque nos falta un poco la fe, porque queremos ver una evidencia de que eso es real, de que de que el trabajo que le estamos pidiendo al Señor queremos estar seguros que sea ese, de que decisiones que queremos tomar le pedimos una señal al Señor porque queremos estar seguros que eso sea así. Pero los milagros, hermanos, los milagros no pueden sustituir nuestra fe. Por eso es que en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Nuestra fe, otro principio que revela este suceso es que nuestra fe es sometida a prueba. En Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que hay situaciones que someten nuestra fe a prueba. En el caso de este señor, de este noble, su fe fue sometida a prueba también. Y recuerden, hermanos, Dios está más interesado en fomentar nuestra fe que en librarnos de todos los problemas que pudiéramos tener.
sea, podemos tener mis problemas, podemos tener mis situaciones, podemos tener mil enfermedades, pero Dios lo que quiere fomentar en nosotros es la fe. No siempre Dios nos va a librar de ciertos problemas y de ciertas enfermedades, porque Dios lo que quiere fomentar en nosotros es que creamos. Dios siempre llega a todas las necesidades, porque Dios siempre llega a todas las necesidades. Pero la fe y la obediencia deben ir juntas de la mano, deben ir ahí una al lado de la otra. ¿Por qué? Porque la fe es la obediencia a la verdad. La fe es la obediencia a la palabra. La fe es la obediencia que creamos que todo eso que está escrito en las escrituras pasó y que nosotros lo creemos por fe. Además de que lo hemos experimentado, pero lo creemos por fe. Vamos entonces al próximo. Vamos a ver la transformación en la vida de este noble. En Juan 4, del 51 al 54 dice: cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. ¿Y qué pasó? Lo más tremendo, creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y aquí vimos la segunda señal que dice Juan, cuando él sana el hijo de ese noble. Jesús estaba allí, no estaba allí, en casa del hijo, en casa del muchacho, estaba lejos, pero desde allí declaró una palabra y sanó al hijo del noble. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús suplió la necesidad del Padre y del Hijo. ¿Por qué del Padre y del Hijo? Hermano, porque el Hijo estaba enfermo. Usted sabe que cuando nuestros hijos se enferman, los que somos padres, nosotros nos volvemos locos. Nos creemos que eso es lo último. Nos desesperamos, porque para nosotros nuestros hijos son una cosa tremenda, ¿verdad? Tienen un significado muy especial. Y si nosotros amamos a nuestros hijos, imagínense cuánto nos ama el Padre a nosotros. Y Él conoce todas nuestras necesidades. Por eso Él suplió la necesidad del Hijo, pero también suplió la necesidad del Padre. ¿Cuál fue la necesidad del Padre? La falta de fe. Y ese hombre creyó. Dios nos prohíbe poner nuestra confianza en otra cosa que no sea en Él mismo. ¿Por qué? Porque todo lo demás se convierte en idolatría. Si nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en otra cosa, nos estamos volviendo idólatras hacia esas otras cosas. Y entonces al noble regresar a Capernaum, estaba dando un gran paso en su crecimiento espiritual. Este hombre recibió una transformación, algo que él no esperaba. Vamos entonces. El hombre tuvo una verdadera experiencia de salvación, estamos ahí todavía, tuvo una verdadera experiencia de salvación y sanidad al encontrarse con el Salvador. Así que, hermano, creerle a Jesús implica dejar todo en sus manos, como hizo este hombre. Este hombre no le dijo: ay, pero Jesús, por favor, vente conmigo a Capernaum. No, cuando Jesús le dijo: ve, tu hijo vive, el hombre se fue tranquilo. No dice que cuestionó, ¿verdad? O sea, que el hombre creyó. A lo mejor otra persona hubiera insistido: Señor, pero vente, yo quiero que tú vengas conmigo. No. Así que creerle a Jesús implica dejar todo en sus manos. Imagínense que ese hombre, yo decía: wow, dejar un hijo enfermo en la casa, sabiendo que se está muriendo, para ir hasta allá, hasta donde estaba Jesús. Yo puedo pensar: ¿y si se muere mi hijo por el camino? Mejor envío a uno de mis trabajadores, de mis sirvientes, de mis criados, pero no. Él no envió a nadie. Él fue él personalmente. Y Jesús lo único que hizo fue declarar una palabra. El verbo hecho carne que habitó entre nosotros. La fe de aquel hombre, lo más tremendo de esto también, que esa fe se extendió a toda su familia. Por eso dicen Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, cree en el Señor Jesucristo. No le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No, le dijo:
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea que hay ahí dos cosas, tú vas a ser salvo y tu casa también. Nosotros tenemos que declarar esto sobre nuestros hogares, sobre nuestros hijos, sobre esa familia que vive con nosotros, que no ha conocido al Señor o que se apartó, que van a ser salvos. Amén. Vamos entonces a la próxima. La tercera señal. La tercera señal es el paralítico de Betesda. En Juan 5, del 1 al 18, vamos a encontrar esto. Y dice en el versículo 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. La fiesta de los judíos. La fiesta de los judíos la explica en Levítico 23, que eso después usted las puede buscar con calma, que son las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, fiesta judía. Y el propósito de esta fiesta, lo que tenían como objetivo era recordar a los israelitas cada año la protección y la provisión que Dios había tenido con ellos. Y eran, o sea, en otras palabras, eran días señalados y ordenados por Dios para que ser celebrados en su nombre. Y Dios designó 7 fiestas específicas que Israel debía celebrar y dio instrucciones detalladas de esta fiesta, ¿verdad? Y ahí está mencionando una de esas fiestas. No vamos a estudiar la fiesta porque eso sería otro estudio bíblico de las fiestas y todo eso. Pero solamente las voy a mencionar en el próximo slide. En las fiestas de los judíos que están en Levítico 23, están las fiestas de la Pascua, las fiestas de los panes sin levadura, las fiestas de las primicias, las de las semanas, Pentecostés, fiestas de las trompetas, de la expiación y de los tabernáculos. Pero cada una de estas fiestas, hermano, tiene un aspecto simbólico también en la vida del Mesías. Su muerte en la cruz como el Cordero de la Pascua, su resurrección, su obra de redención de personas de toda tribu, lengua y nación, y su segunda venida, donde él habitará o morará con su pueblo para siempre. Y en el Nuevo Testamento se mencionan algunas de estas fiestas. Vamos al próximo. En el 5:2 dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Las puertas de las ovejas. Las puertas de las ovejas estaban situadas cerca del templo y recibían este nombre, hermano, porque allí entraban ovejas también, provenientes mayormente de otros lugares, como Belén y todo eso, y muchas de ellas estaban destinadas a ser sacrificadas. Y dice que esta puerta quizás era una de las menos protegidas, porque había puertas que no podía entrar todo el mundo, ¿ok? Pero por esta puerta tenía acceso a mucha gente, hasta los animales. A veces venían, ¿verdad? Y traían algunos animales. En Juan 10, del 7 al 9 dice, de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Y Jesús hace mención a la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea que por esta puerta podemos entrar todos al corazón de Dios. Jesús también la atravesó porque él sabía que el Cordero de Dios era el que iba a limpiar el pecado del mundo en el sacrificio de la cruz. Así que allí cerca de la puerta de las ovejas había un estanque. Vamos a ver ahora lo del estanque. Vamos al próximo, el estanque de Betesda. Y hay en Jerusalén un estanque llamado Betesda, que viene en hebreo viene de la raíz agam, estanque, que significa recolectar. El estanque era una cavidad donde recogían agua de lluvia también, o en algunos lugares dice que esos estanques venía agua de un manantial en algunos. Sobre todo en los países donde casi no llueve, de baja precipitación, abundaban mucho en Israel esos estanques, porque en las casas existían cisternas para recoger la lluvia y aprovecharla en algunas, no en todas. Pero en la ciudad estaban esos 2 estanques que le llamaban también, los historiadores le llamaban que eran como unas piscinas. Está el estanque de Siloé, que está fuera de las murallas, y el estanque de Betesda. Y el estanque de Betesda estaba situado junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén, actualmente cerca de la puerta que le llaman la puerta de Esteban, al norte del templo. Pero en ese estanque también sacaban agua para alimentar los ganados, para limpiar algunos animales, todo eso. Por lo que el agua no era que estuviera completamente, ¿verdad?
purificada, santa y limpia, porque era de uso público, distinto a otros lugares que no le tenían permitida la entrada a otras personas. Pero este estanque, por eso se llama Betesda, casa de misericordia, que eso significa que a través de Jesucristo es que obtenemos misericordia. Y de hecho, investigaciones arqueológicas identificaron el estanque de Betesda y el estanque de Siloé, que habla en Juan 9:7. Vamos a la próxima. Aquí ustedes ven, tienen un dibujito ahí de las ruinas actuales del estanque de Betesda. Y como dice ahí, en el 1888, en la parte nororiental de Jerusalén, iban a restaurar una iglesia, la iglesia de Santa Ana, y descubrieron un estanque rectangular de 5 pórticos dividido en 2 cavidades iguales y separadas por un muro, sobre el cual había una galería que completaba los 5 pórticos. Estas son las ruinas, ¿verdad? Son ruinas, no se ve cómo estaban en la palabra. Vamos al próximo. Pero una recreación que hicieron, dicen que se supone que así era que se viera, estaba como dividida, había una parte que cuando el agua se llenaba, fluía y se llenaba el otro. Supuestamente así era que se veía, ¿verdad? Son un detallito. Vamos entonces a la próxima. Importancia de los pórticos para los enfermos en este lugar. En Juan 5 del 2 al 4 dice, y hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y allí, ¿qué era lo que ellos hacían? Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Los 5 pórticos, hermanos, eran como pasillos, como una galería, que estaban sostenidas por unas columnas y estaban situadas delante de la puerta de un templo, de un edificio. Estos pórticos servían de lugar de refugio para todos estos necesitados y todos estos enfermos. ¿Por qué? Porque muchos enfermos tenían prohibida la entrada al templo. ¿Por qué? Precisamente por sus enfermedades, para no contagiar y nada de eso. Y entonces ellos estaban allí porque en esas aguas que estaban allí, ellos esperaban encontrar la misericordia de Dios, la misericordia que las leyes de los religiosos les habían negado por estar enfermos, por apartarlos a un lugar sagrado. Y ese hombre que estaba allí, que estaba por 38 años enfermo, al igual que los demás, necesitaban el amparo de esos pórticos. O sea, ellos dependían de ese lugar, de ese pórtico, y estaban allí esperando un milagro. En cuanto a lo del ángel, hermano, miren, no hay explicación histórica, ni bíblica, ni cultural para este suceso. Y no vamos a entrar en ese detalle porque realmente no hay ninguna explicación para eso. Yo pienso, Sandra Malavé, yo no estoy diciendo que eso sea así, ¿verdad? Que como la gente esperaba algo de eso, de esa agua específicamente, pues Juan incluyó esto en el texto, porque tal vez era la creencia de muchas personas de aquella época, ¿verdad? Yo creo que él incluye esta explicación como que para darle sentido al pasaje, de que esto era lo que muchos otros enfermos creían. Así que eso es mi opinión, ¿verdad? Si alguien encuentra algo luego, pues bien. Entonces, después que el Señor lo sanó, vamos entonces al próximo, porque después entonces el Señor lo sanó y lo avivó. Y él pudo tomar su lecho, ya no tenía que seguir bajo la cubierta de ese pórtico. Y mira aquí el pórtico de Salomón, le puse un dibujito porque así era que se veía, ¿ves? Que era como un pasillo, una galería, ¿ves? Con las columnas. Y en una de las fiestas que dice Juan, en Juan 10:22, Jesús andaba en el templo por el pórtico que le llamaban el pórtico de Salomón. Vamos entonces a la próxima. Los enfermos en esa época, en la época de Jesús, eran personas consideradas como un ser impuro, como era sobre todo el caso de la lepra, enfermedad contagiosa. Y estos enfermos eran excluidos de la vida social. O sea, la persona enferma no podía participar de la vida ritual religiosa. Por eso era que muchos estaban allí, en ese pórtico, en ese estanque, allí esperando un milagro, esperando que se moviera supuestamente el agua para ser sanado. Y toda enfermedad impedía una vida laboral normal para esa gente.
sea, eran indigentes en otras personas, marginados sociales. Otros pensaban que las enfermedades eran causadas por el pecado. Vamos entonces al próximo, pero vamos a ver el proceso de este paralítico, en Juan 5, del 5 al 9. Y había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. No dice que era de nacimiento, ¿verdad? Dice que llevaba 38 años enfermo. No sabemos si era de nacimiento, pero yo a veces pienso que no, porque después lo que Jesús le dijo. Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Aquí vemos la confrontación de Jesús. ¿Quieres ser sano? Hermanos, claro que quería ser sano, ¿verdad? Pero Jesús le hace como una confrontación. ¿Quieres ser sano? En otras palabras, yo pienso que lo que el Señor le está diciendo es, ¿tú quieres cambiar tu estilo de vida? ¿Tú quieres salir de donde tú estás? ¿Quieres salir de ese lecho ahí donde estás conforme? Cambiar para siempre. O sea, es como una confrontación. Cambia tu estilo de vida. ¿Quieres cambiar tu estilo de vida o quieres seguir ahí? ¿Te quieres quedar ahí? Pero como siempre, Paralítico tuvo una justificación, ¿verdad? Y le dice, es que no tengo quien me meta en el estanque. Ahí está la justificación. Quería ser sano, pero estaba muy cómodo en ese lecho, en ese colchón. Su respuesta inmediata fue, como la gente que se hace la víctima. Pero Jesús le da una orden, el verbo otra vez hecho carne. Jesús le da una orden. Levántate, toma tu lecho y anda. Ese paralítico recibió la palabra y la ejecutó. Inmediatamente fue sano. Y en ese momento todo fue hecho nuevo. Amén. Vamos al próximo, el día de reposo. El día de reposo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, cuando lo vieron con el lecho encima. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Yo creo que él no le preguntó ni el nombre ni quién tú eres. Y él estaba tan emocionado porque había sido sanado, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y era sábado. ¿Qué es el sábado? El Shabbat, es el día de reposo, el séptimo y último día de la semana para los hebreos, enteramente consagrado a Jehová. Por eso que en Génesis 2, del 2 al 3 lo menciona, es el día que Dios reposó de su creación y lo santificó. Y en Éxodo 16, del 23 al 30, se instituye para Israel un día consagrado a Jehová. Y en Deuteronomio 5:15, Dios ordena que guarden el día de reposo como recordatorio de que Él los sacó de la esclavitud de Egipto. Pero los fariseos, pues como eran tan legalistas, pues rápido dijeron, el sábado, ¿cómo va a ser posible? Ellos prohibían hasta los actos de misericordia, por eso es que en Mateo 12, del 1 al 12, critican hasta cuando los discípulos estaban recogiendo espigas el día de reposo. ¿Ok? Así que vamos a la próxima. Pero entonces, ¿qué dice Jesús? Dice, en el versículo 14 al 16, dice, después le halló Jesús en el templo. O sea, que el hombre se fue para el templo. Recuerda que llevaba 38 años allí postrado. Y le dijo, y Jesús lo encontró nuevamente. Le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Por eso es que yo pienso que tal vez no fue que toda la vida estuvo paralítico, porque Jesús conocía los pecados de ese hombre. Cuando lo vio en el templo, dijo, mira, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Por eso hay un versículo que dice, ¿verdad? Que es mejor no haberle conocido que conocerlo y apartarse. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero ¿qué dice Jesús del día de reposo? En Marcos 2, del 27 al 28, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. O sea, Jesús le enseñó a esos líderes judíos que él estaba haciendo la obra
del Padre. Él le enseñó acerca de su relación con el Padre y que Él es dueño aún del día de reposo. Vamos entonces al próximo. Pero aquí comienza, en este momento, hermano, en este momento, en este versículo 16, es que comienza la oposición al ministerio de Jesús en este evangelio de Juan. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. O sea que los líderes judíos procuraban matarle a Jesús por dos razones, porque quebrantaba el día de reposo y porque supuestamente también era culpable de blasfemia. Pero en Colosenses 2, 16 al 17 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra, hermano, todo eso es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. No podemos juzgar a la gente porque si come esto, si no come lo otro, ¿verdad? Tenemos que respetar cada cual, pero no podemos juzgarlo ni condenarlo por eso. Vamos entonces con el próximo. Recuerden que Jesús navegó contra la corriente, hermano. Jesús rompió todos los esquemas. Todas las personas que habían condenado a los enfermos, porque supuestamente eran pecadores o por lo que fuera, Jesús rompió todos los esquemas. Jesús tocó enfermos, los tocó, estuvo con ellos, los sanó, sordos, cojos, mudos, paralíticos, resucitó a Lázaro, todo eso hizo Jesús. Jesús rompió con todas las esquemas porque tenía la autoridad del Padre. Así que, y cambió las creencias de los sistemas religiosos, todo lo que estaba erróneo. Entonces, vamos a la autoridad del Hijo. Juan 5 del 19 al 29. La exposición que Jesús hizo aquí, en estos pasajes, afirmaron la relación única y especial que existe entre el Padre y el Hijo. ¿En qué son iguales el Padre y el Hijo? Como dice en el versículo 19, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En el versículo 20 dice, el Padre le muestra todas las cosas que Él hace, iguales en conocimiento, igual en poder y ahora igual en conocimiento, iguales en su capacidad para dar vida a los muertos. El versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Iguales en autoridad para juzgar. En Juan 5, 22 al 27. Versículo 22 y el 27 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. En el próximo dice, y son iguales también, en el versículo 23, iguales en dignidad y en honra, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Son iguales también en poder para impartir vida eterna. Y eso está en el versículo 24. El que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Son iguales también en tener vida eterna en sí mismo. Esto está en el versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida eterna en sí mismo. Y ahí está toda la explicación de la autoridad que recibió Jesús de su Padre. No se la achaca él mismo, se la dio el Padre. ¿Ok? Por eso Juan, hermano, escribió esta epístola, para declarar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que es la encarnación, como dice la palabra, de la palabra y de la gloriosa presencia de Dios, quien ha venido a revelar quién verdaderamente es Dios. Y como dije, hermano, Jesús hizo milagros acerca de sí mismo con la autoridad que le dio el Padre. Curó leprosos y toda esa gente. Los tocó, no se contaminó, ¿verdad? Pero algo que también Jesús hizo fue que se sentó con pecadores, comió con ellos
además de sanar. Comió con pecadores y también los perdonó. Eh, Vamos al próximo. Así que la salvación y la sanidad, hermanos, es para todos. A través de todas estas señales que hasta ahora hemos visto, nos demuestra que la salvación y la sanidad es para todos. Estas señales se presentan aquí para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le dio autoridad al Hijo. En 1 Timoteo 2, del 5 al 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Más claro, eso no puede estar. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo. Jesús habitó entre nosotros. Se dio a sí mismo en rescate por todos, sin excepción de personas, no importa la condición en que estén, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y en Juan vemos todos estos testimonios, todas estas pruebas y todas estas evidencias, por eso se llaman señales. En Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Por eso Jesús tuvo misericordia de ese noble y del paralítico, porque es para todos. Y en Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jesús entró por la puerta de las ovejas y encontró allí a todos aquellos enfermos que eran marginados y los sanó, muchos de ellos, y a todos los que se encontraban por el camino. Dios tiene misericordia y esta salvación es para todos. Y nosotros, nuestro deber también es llevar esta salvación, este evangelio a otras personas. Ahora yo me pregunto, ¿verdad? Y la gente ve en nosotros testimonios, ve en nosotros señales de que nosotros también somos hijos de Dios. Ve la gente en nosotros cosas que demuestren que hemos creído, que tenemos fe y que somos hijos de Dios, hermano. Eso es algo que debemos pensar también, ¿verdad? Todas esas cosas que fueron escritas para nuestro beneficio fueron escritos. Amén. Y hasta aquí mi estudio. Quedan 7 minutitos, así que aquí terminé. Gloria a Dios. Si vienen, hay preguntas. Gracias, Sandra. Hermanos que están pendientes ahora, el libro de las Perfecto. 7 fiestas que mencionó, si ustedes lo quieren anotar, es muy bueno para estudiar las 7 fiestas. Obviamente no es para que nosotros celebremos las 7 fiestas, pero si usted es Exacto. un entusiasta de profundizar en las cosas de la Biblia, es bueno para que vean, estudien las fiestas de Israel y entiendan cuál era el propósito, porque de hecho, cuando la Biblia dice en Génesis que las estrellas, la lumbrera mayor y la menor fueron por señales, a veces piensan que era más que para el día y la noche, en realidad fueron las señales para esta fiesta. Si usted compra estos libros, son muy buenos para estudiar las 7 fiestas. Amén. Ella mencionó también que Jesús dijo que Él es la puerta. Y a veces cuando hablamos de puerta, pensamos en una puerta como la que está aquí detrás, una puerta, pero en realidad cuando Jesús habla, acuérdense, hermano, Dios nunca hace nada al azar, nunca habla nada al azar. La palabra todo tiene detalles, aún los números que están en la Biblia son detallados por Dios. Cuando Jesús dice yo soy la puerta en el tabernáculo, la cortina que estaba para la parte afuera del tabernáculo para entrar al atrio le llamaban la puerta, pero esa puerta consistía de 3 cortinas. Imagínense que aún siendo 3 cortinas, que podías decir las puertas, nunca le llamaban en plural, le decían la puerta. Es obvio que cuando Jesús dice yo soy la puerta, Él está diciendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, a través de mí es que tú llegas al Padre y al Espíritu Santo. No hay otra forma. De hecho, una de las reglas era que si alguno trataba de entrar al atrio por otro lugar que no fuera por la puerta, ese moría. Tenía que entrar por la puerta.
Por eso Jesús dice, si alguno entra por otro lugar, es salteador y ladrón. Eso no puede entrar por otro lugar, sino a través de él, que es la puerta. La Biblia textual es la más cercana al escrito original. Cuando nosotros tenemos nuevas versiones de la palabra, de la Biblia, para que sea más entendible en nuestro lenguaje, hay palabras que se le añaden. No es porque le están añadiendo a las escrituras, es que simplemente para que podamos entender mejor lo que está pasando. Hay Biblias que dice en la parte del paralítico, voy a buscar por aquí, eh, donde estaban los enfermos, hay Biblias que no hablan de la palabra paralítico, pero hay Biblias que te ponen la palabra paralítico. Eso no quiere decir que ahora vas a descartar la Biblia porque le añadieron la palabra paralítico. Si usted busca versiones antiguas, yo estoy hablando de aproximadamente unos 500 o 1000 años atrás, la historia de la mujer adúltera no estaba en algunas versiones de la Biblia. Son cosas que van cambiando a través de las traducciones, pero lo importante de las traducciones es que no cambie el mensaje principal. Nosotros no podemos, digo yo, no podemos ser, hay que ser flexible porque no podemos tener gringolas y decir, no, si esto no lo dice aquí, voy a votar esa Biblia. No, al contrario, evalúanlas todas, léanlas todas y aprendan de todas un poquito. Amén. Si Jesús, que es el Hijo de Dios, Dios encarnado, siempre cumple, ay, se me fue, con la voluntad del Padre y lo honra. Nosotros que somos menos que Él, debemos hacer lo mismo. Amén. Amén. Exactamente. Por eso yo dije que a Norma le toca tremenda tarea porque lo que Jesús está hablando es espectacular. Yo sé que Sandra, pues por el tiempo tuvo que coger a las millas por ahí para abajo, pero lo que Jesús está hablando ahí, eso es caviar, ¿sabes? Eso es T-bone steak de 1 pulgada y está al crudo. ¿Sabes? Es importante esas palabras que Jesús está hablando, marcarlas. Siempre que usted ve en la Biblia, cuando Jesús habla de la relación de él con el Padre, márquelo, márquelo, escribe en una libreta aparte para que usted aprenda quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Felicitamos a Sandra, de la clase excelente. Ok, no hay más ninguna pregunta. De hecho, yo evaluando la clase cuando ella mencionó de los 5 pórticos, ¿verdad? Que era el lugar donde estaban todos los enfermos, me hace pensar en los 5 ministerios de la iglesia. Los enfermos estaban buscando sanidad en el estanque de 5 pórticos. Pues si usted cae en uno de los 5 ministerios, usted tiene que sanar a la gente en el nombre de Jesús, sea sanidad física, sea sanidad emocional, sea sanidad espiritual. Usted tiene que utilizar el ministerio en cual Dios lo llamó para sanar a la gente. Fíjese que cuando Jesús le habló había muchos enfermos. Usted no se pone a preguntar, ¿y por qué fue directamente a ese señor? ¿Por qué no sanó a todos los que estaban allí, sino que fue directamente al paralítico que llevaba tantos años allí? Había una necesidad no solamente física, había una necesidad emocional, una necesidad espiritual. Él estaba cómodo, él estaba, como dijo Sandra, se hacía la víctima. Y hay muchos que por más que tú le ores, si quieren ser víctimas, no hay oración que los salve, no hay oración que los ayude. Hay gente que emocionalmente van a la iglesia y pueden estar 5 o 10 hermanos, lo he experimentado yo, orando. La persona está gritando, llorando en el piso. Y es como dijo Martiel Narváez, hay demonios que se le están aconsejando y hay emociones que están reprendiendo, cuando es todo lo contrario. Las emociones hay que aconsejarlas y a los demonios hay que reprenderlos. Y nosotros tenemos que tener discernimiento, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a orar por la persona, si la persona tiene un demonio de verdad o si lo que tiene es, como digo yo acá a los boricuas, poca vergüenza. Y lo que necesita es terapia en una oficina. Amén. Amén. Pregunta, a ver, ¿alguna otra pregunta por ahí? Ok. Gracias, Sandra. Estupenda explicación. Muy bien.
Gloria a Excelente Dios. clase. Bendiciones para todos. Si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, en confianza, abrir el micrófono. Si tiene Ujú. alguna otra pregunta, de lo contrario, pues vamos a terminar por la noche de hoy.